Bueno, es un placer para mí estar aquí con ustedes y quería agradecer a la Cámara de Comercio, a María José, su directora, a toda la Junta Directiva por esta invitación. Sé que retomar la tarde no es fácil, sobre todo cuando no tengo PowerPoint. Lamento decepcionarlos, no hay imágenes, se los dice un periodista que sabe el valor de la imagen. Entonces, pero eso lo va a compensar Farid Mondragón con una extraordinaria presentación con videos de la Selección Colombia, y contra eso no hay nada que hacer, no hay idea que valga. Pero bueno, yo cuando me dijeron que hablara sobre Barranquilla, estuve pensando bastante. Bien, ¿quién soy yo para hablar sobre Barranquilla? Me parece algo atrevido empezar a pontificar o a tirar línea sobre una ciudad que no he vivido, pero creo que no hace falta vivir una ciudad para quererla, para sentirla y para de alguna manera dar una visión desde afuera. He tenido la oportunidad de conocer hace ya mucho tiempo lo que está pasando en esta ciudad. Tengo el honor de participar del Consejo Externo de Pro Barranquilla. Conozco a muchos líderes, no solo de la ciudad y la región, y yo creo que eso me da cierta tranquilidad, no digo autoridad, pero sí cierta tranquilidad de tratar de dar una visión de una persona que tiene profundo afecto por esta ciudad. Ahora, que en Barranquilla están pasando cosas, sí. Que la coyuntura cambiaria sopla con gran furor en Barranquilla, sí. Que Barranquilla, como dice esta extraordinaria campaña, se mueve y se está moviendo, sí. Que la globalización es una gran ventaja estratégica para la ciudad, sí. Que ha habido buenas alcaldías en los últimos 8 años, sí. Y que hay una buena relación público-privada, sí. Y que los índices en general de calidad de vida están mejorando, sí. Todo lo anterior es cierto. Podemos decir que hay una gran dinámica, podemos decir que hay recursos que antes no había, y podemos sobre todo decir que hay actitud. Es decir, hay presente y hay futuro. Y yo diría, hay un gran futuro. Es más, viendo en perspectiva histórica, uno podría decir que Barranquilla está saliendo o ya salió de un oscurantismo, una especie de edad media que la mantuvo en cierta penumbra, sobre todo en lo político, durante casi medio siglo, y que está viviendo un renacimiento. Barranquilla está viviendo su propio renacimiento, donde empieza a florecer lo mejor de la sociedad. De eso se trata el renacimiento, que todo ese talento que ha estado escondido, que ha estado dormido, que no ha podido emerger por diferentes circunstancias, empieza a salir a flote y empiezan a verse no solo lo mejor de la condición humana, sino extraordinarias experiencias que terminan inspirando a los demás. Y así como en Italia, en aquella época, como se vio lo mejor del arte, lo mejor de la ciencia, lo mejor de la cultura, lo mejor de la política, lo importante no es solo ese florecimiento, sino cómo se va a aprovechar y cómo se va a capitalizar, cómo se va a orientar esa explosión de creatividad, de ganas, de actitud. Eso me parece que es como el gran reto que se tiene.
Y yo creo que hay tres elementos fundamentales. Claramente una visión, y me atrevería a decir que este es el momento para pensar a 50 años. No a 10 ni a 20, sino este es un gran momento para pensar a 50 años. ¿Cuál es la Barranquilla que se quiere en ese rango de tiempo? El segundo elemento es la mentalidad. De la actitud a la mentalidad hay un paso gigantesco. La actitud es coyuntural. Yo tengo una buena actitud o una mala actitud, depende de los momentos, depende de las circunstancias. La mentalidad es permanente y este es el momento de tener, y de los barranquilleros y sobre todo sus líderes que están hoy en día acá, sobre todo los líderes empresariales, que tengan y que traten de pasar de una actitud a una mentalidad. Y en ese sentido me parece que el pilar fundamental de la nueva mentalidad de Barranquilla y de sus empresarios barranquilleros es pensar en grande. Y lo tercero es la legitimidad, es cómo se construye colectivamente ese futuro, cómo en cada paso que se dé haya una gran legitimidad en las decisiones. Esa construcción de la legitimidad me parece a mí que es un elemento fundamental. Ahora, voy a hablar, aquí sí me faltó el PowerPoint, de lo obvio, que yo lo pondría como lo estructural. Lo segundo que voy a hablar es lo menos obvio, que sería lo estratégico. Después quiero hablar de los símbolos. Después quiero hablar de la importancia de la personalidad de una ciudad. Después quiero hablar del círculo virtuoso, de los peligros que acechan y de lo que significa asumir un liderazgo. Vamos a lo obvio, que es lo estructural, de lo que siempre hablamos y siempre está ahí, y no por obvio deja de ser fundamental resolver. Lo primero, claramente, la inclusión social y lo que significa el sentido de la equidad en un entorno complejo, en un entorno donde estas dinámicas muchas veces generan desequilibrios, donde cuando llega el progreso, cuando hay dinamismo, pues es fundamental que ese dinamismo se redistribuya, se copan los espacios sociales y políticos y económicos. Entonces, así como se está viviendo una Barranquilla pujante, pues claramente la relación con sus vecinos, con Soledad, con Malambo, se vuelve absolutamente determinante. Y yo creo que en ese sentido el tema de la inclusión es fundamental. Y me disculpan si voy pasando muy rápidamente, pero me parece que este ejercicio es más conceptual de reflexión que fáctico de números. El segundo elemento es el elemento de la ética pública, de la importancia de la transparencia, del sistema de pesos y contrapesos que se empiezan a construir en esta nueva historia que está escribiendo la ciudad, de qué papel asumen los distintos actores políticos, económicos y sociales frente a ese sistema de pesos y contrapesos esenciales para tener reglas claras, transparencia, visibilidad y defender lo que es la ética en los negocios, la ética en lo público, de que los recursos son sagrados y cuál es el papel de cada uno. Y en eso quiero resaltar la importancia del papel que juega la Cámara de Comercio, Pro Barranquilla, en fin, hay una serie de entidades que están ya influyendo y tomando decisiones y participando de la construcción o de la legitimidad de ese futuro que se está empezando a cimentar hoy en día. El tercer elemento, nuevamente obvio, estructural, la seguridad. Y la seguridad es
y ustedes lo viven y lo padecen a diario, uno de los temas donde más hay que trabajar hoy en día en la ciudad. Y con seguridad hablo de la tranquilidad de la gente, de cómo uno debe sentirse tranquilo y a gusto en su ciudad, en cómo siento confianza viviendo en mi ciudad. El cuarto elemento es la competitividad, y la competitividad vista en su versión más convencional y más clásica, porque pues hoy en día cuando se habla de competitividad pues solo falta meterle nutrición infantil al tema de la competitividad y es un poco, me parece un poquito exagerado. La competitividad vista como en la infraestructura, vista como la conectividad y como las condiciones objetivas que son fundamentales para que el clima para hacer negocios sea un clima armónico y un clima favorable. Y esas condiciones objetivas se están dando, se están llegando. Han visto ustedes la infraestructura, han visto ustedes la cantidad de políticas que están empezando a aterrizarse, están viendo todo el tema que está pasando en los puertos, la construcción o la remodelación de la fase del aeropuerto que arranca el próximo año, en fin, la navegabilidad, la revolución silenciosa que está pasando en el río Magdalena, que el país todavía no ha conocido. Yo realmente me aterro con los volúmenes de inversión que se están dando en el río Magdalena. Una sola empresa está invirtiendo $1.000 millones. $1.000 millones es casi lo que costó el aeropuerto El Dorado, la primera parte del aeropuerto El Dorado. El país no lo conoce, y hay otra inversión por 350 y otra por $400 millones. Es realmente un tema que puede transformar esa competitividad clarísima y que redunda en beneficio del futuro de esta ciudad. Y finalmente un cuarto elemento y último, como obvio, que es el tema del espacio público. Menciono el espacio público como uno de los 4 elementos fundamentales porque es en el día a día, en la cotidianidad, la mejor manera de llevar la democracia, la mejor manera de entender la dignidad y la mejor manera de entender la equidad, de cómo en el espacio público nos encontramos todos, nos vemos todos a los ojos, no hay un problema de jerarquías, hay un problema donde hay dignidad, hay equidad y hay convivencia. Y eso lo digo con cierta nostalgia por lo que vivimos nosotros en Bogotá y donde entendimos lo que significó el espacio público y nos costó trabajo entender. Porque como en el mito de la caverna de Platón, cuando uno está en una cueva y cree que la realidad es la que se proyecta frente a las sombras de la cueva y nunca se ha dado cuenta de lo que ha significado esa dignidad. Y cómo cuando empezaron, y en su momento el alcalde Peñalosa, hoy candidato, empezó a hablar de esos temas, pues casi lo revocan. Qué ironía. Recogían firmas en Bogotá para revocar a un señor que estaba defendiendo el espacio público, haciendo parques lineales y haciendo bibliotecas públicas, porque nunca habíamos tenido eso. Nunca habíamos tenido eso. Eso era para esas personas que estábamos en esa caverna, eran obras faraónicas. Faraón, era como un faraón que hacía grandes construcciones, pero grandes construcciones que eran especie de bibliotecas de Alejandría para la gente de escasos recursos, que empezamos a entender después. Entonces, vuelvo a resaltar la importancia del espacio público como un espacio donde también se le devuelve la confianza a la gente y se entiende que podemos convivir juntos y no segregados. El segundo gran elemento, que es lo menos obvio, para mí lo estratégico. Lo primero, desde una perspectiva del Estado, la tecnocracia pública, el valor de la tecnocracia pública. Por aquí
está el doctor David Maestre, y creo que ese valor desde el Estado es el que va a permitir en lo concreto entender lo que significa la institucionalidad, entender lo que significa la continuidad de las buenas políticas que no van al vaivén de unos cargos que muchas veces son políticos, porque hay debajo una inercia técnica, ojalá ética, que está entendiendo el futuro de la ciudad y que lo defiende a capa y espada, y que por más que se nombren personajes, habrá un sistema que va a defender el futuro de esa ciudad. Así que el tema de la tecnocracia pública y la manera como podemos fortalecerla a través de alianzas público-privadas y el papel de las universidades me parece esencial. Ya tengo entendido que ser secretario o ser funcionario de una alcaldía ya no era pues el terror de que uno podía ser estigmatizado como corrupto, sino que hoy en día hay cierto orgullo de ser un funcionario público de la alcaldía y de la gobernación, y eso me parece que es absolutamente esencial de fortalecer. El segundo elemento es desde la sociedad, y es en la importancia de la cultura ciudadana, de lo que significa el civismo, de lo que significa el respeto, de lo que significa la tolerancia, como una manera de acompañar cualquier proceso de transformación en el mediano y largo plazo. Si nosotros no trabajamos la cultura de las personas, una pedagogía detrás de una transformación que requiere que la gente está, o que no solo que las obras estén al servicio de la gente, sino que la gente esté a la altura de las obras y a la altura de las políticas. Ahí tiene que haber una armonía. Entonces, cuando uno ve las maravillas que están haciendo en el malecón, cómo es el tema de esa pedagogía, de esa cultura, de esa convivencia, del tema del respeto al otro, del tema de no botar la basura, etcétera, me parece que es fundamental. El tercer elemento de esto, que es menos obvio, tiene que ver con el mercado, con la economía, y es el espíritu empresarial. Y yo creo que hoy en día se siente ese espíritu empresarial, está aquí representado, lo oíamos en la mañana de hoy, de las ganas de unos empresarios que también están, digamos, sus negocios están floreciendo mucho más y mucho más rápido, a pesar de que sembraron las semillas hace muchos años, y no quiero imaginarme esos años de oscurantismo político, lo que significó para crecer sus negocios. Y hoy en día, cuando esas variables y todas estas condiciones objetivas y los vientos a favor, y hoy en día el dólar favorable, abren ventanas de oportunidad, pues es muy importante entender lo que significa la generación de esa riqueza, de cómo la innovación y el emprendimiento, como están dando, son un elemento fundamental. Así que yo creo que el espíritu empresarial, que no lo menciono más porque ustedes son mucho más expertos que yo, me parece un elemento fundamental. Y el cuarto y último elemento de esto, que es menos obvio y totalmente estratégico, es la digitalización. Ustedes dirán, ¿la digitalización? Bueno, ¿eso qué quiere decir? Pues la digitalización como un entendimiento de cómo se están entendiendo las nuevas tecnologías para cambiar la vida y para no quedarse atrás si uno realmente quiere pensar en grande. Y si uno como empresario quiere pensar en grande, y si uno como Estado quiere pensar en grande, tiene que entender lo que significa esa digitalización. Hace unos días hablaba con César Arrieta, el presidente mundial de Telefónica, y contando lo que están haciendo es realmente aterrador. Lo que empresa que no esté metida en temas de digitalización y estados que no estén metidos en temas de digitalización se van a quedar totalmente rezagados. Así que es una manera para resolver los temas de inclusión, para resolver los temas del conocimiento, para resolver los temas de competitividad, de cómo a través de los Big Data y todos estos elementos se entiende esa digitalización. Es decir, si queremos ser modernos,
pues tenemos que entender eso. Ahora, dicho lo menos obvio, quisiera hablar de los símbolos. Que los símbolos son realmente los que permiten construir la historia, aglutinar, convocar, inspirar, movilizar, y son fundamentales para construir una identidad, y la identidad de un país y la identidad de una ciudad. Y mi pregunta para ustedes y para el alcalde y para todas las fuerzas vivas es ¿cuáles son los símbolos o cuáles quieren ustedes que sean los símbolos de esta Barranquilla del siglo XXI? Claro, ya hay unos históricos fundamentales como el carnaval, que ya debe ser de talla mundial. ¿Y cómo puede ser el carnaval de Barranquilla de talla mundial? Pero no solo el carnaval. Mi pregunta, ¿el río Magdalena puede ser un nuevo símbolo de Barranquilla? ¿Cómo se va a construir esa simbología alrededor del río? ¿Con qué elementos? ¿Con qué elementos como los anteriores de competitividad, de espacio público, etcétera? La cultura. ¿Es la cultura o se puede construir a través de la cultura alguna simbología fundamental de la nueva Barranquilla? La cueva, el Museo del Caribe son elementos incipientes de la construcción de esa simbología, y me parece muy importante trabajar mucho en el tema. Digo la cultura porque veo las raíces y la historia de una ciudad que tiene que aportarle mucho a nivel cultural al mundo, no solo a Colombia sino al mundo. Y el cuarto elemento es los íconos, la iconografía detrás de estos símbolos. Pues hemos visto lo que ha sido el Guggenheim en Bilbao, lo que ha sido el Corcovado en Río, etcétera, donde uno tiene que mirar qué íconos hacen parte de esa identidad y cuáles son los íconos que uno quiere construir, íconos que generalmente son disruptivos, y que son totalmente controvertidos. Por ejemplo, la Tour Eiffel. No ha habido en la historia de Francia, no ha habido en la historia de Francia un ícono más controvertido que la Tour Eiffel. ¿O recuerdan ustedes la pirámide del Louvre, que fue de las más controvertidas en París? Uno mucho más cerca, el Santísimo de Santander. El Santísimo de Santander ha sido uno de los más controvertidos. Yo los aseguro que el Santísimo de Santander en 10 años va a ser el sitio de peregrinación o de los más importantes que va a tener este país. Independientemente de que guste y que no guste, son apuestas muy grandes, y yo creo que en ese sentido Barranquilla tiene que buscar algún tipo de esos íconos para convocar. El otro elemento es la personalidad, muy relacionada con los símbolos, y en ese sentido me parece que es una reflexión sobre cuáles son los valores con los cuales que se quiere proyectar Barranquilla y que hacen su construcción de identidad histórica. Y yo me atrevería muy humildemente a plantear el pluralismo, el respeto, la tolerancia y sobre todo la diversidad. Es decir, ¿qué proyecto político, cultural y antropológico, pero muy moderno, se puede construir con esos valores? Hablo, por ejemplo, del tema de la inmigración. El mundo, uno de los grandes temas del mundo es la inmigración. Lo hemos visto en Europa. ¿Cuál es el papel de Barranquilla frente a su historia, que es una historia en gran parte de inmigrantes? ¿Cuál es el papel que puede jugar en el siglo XXI frente a ese tipo de grandes temas mundiales? ¿Cómo se quiere identificar? Si se quiere identificar como una ciudad que defiende todos esos valores, progresista, que respeta la diversidad, que entiende las minorías, que entiende, por ejemplo, las personas con discapacidad
y convertirse en una capital mundial de esa diversidad, por ejemplo, interrogante, como lo es San Francisco, por ejemplo, y miren lo que está pasando en el Silicon Valley, eso no es coincidencia geográfica, y son grandes apuestas de valores, donde uno tiene que mostrar en qué se diferencia y qué lo hace uno único. O como lo hizo Cannes con los festivales, es la capital mundial de los festivales y encontró un tema. Barranquilla, yo creo que a través del encuentro de esos valores me parece que tiene que proyectar una personalidad fundamental. El sexto es el círculo virtuoso de conocer, invertir, vivir, estudiar y trabajar. Conocer, ponerse en el mapa, pues invertir, buscar recursos, el tema de la calidad de vida, las nuevas generaciones y el tema de cuando uno quiere trabajar en las ciudades que lo tiene todo lo anterior. Los peligros. El primer peligro se lo mencionaba hace un momento sobre la asimetría que puede haber en el desarrollo de Barranquilla y las comunidades vecinas. Con este dinamismo tiene que haber ese dinamismo empresarial y político y de actitud, tiene que entender un entorno muchas veces complejo y leerlo muy bien, porque en ese sentido el enclaustramiento es un peligro latente. El segundo es una gran virtud, pero también un gran peligro, y es las alianzas público-privadas. No las alianzas del punto de vista de gobierno, sino la alianza entre lo público y lo privado. Que eso es una de las grandes virtudes que hoy en día hay en Barranquilla, la gran relación de equipo que existe entre lo público y lo privado, y me parece maravilloso y es un ejemplo para Colombia. Pero hay que tener mucho cuidado en cómo se establecen esas relaciones entre lo público y lo privado, que tengan absoluto respeto sobre lo público, que haya transparencia, que haya red del juego, que haya equidad en el acceso a los contratos, etcétera, etcétera, porque claramente pues a veces se generan relaciones que pueden ser difíciles o cuestionables. Así que ese que es hoy en día una de las grandes virtudes, hay que tener muchísimo cuidado en que eso no termine enredado. Y lo tercero, no perder el norte del largo plazo, de pensar a 50 años. En el camino pasan muchas cosas, hay muchas crisis, Colombia pues no está viviendo lo que está viviendo el resto de América Latina, Brasil de golpe cae el 2%, etcétera, y eso a veces desvía el rumbo y es muy importante cuando uno traza con legitimidad un futuro, es importante defenderlo a capa y espada. Y finalmente el tema del liderazgo, el liderazgo de Barranquilla frente a su región. Ya hay que pensar en grande y ustedes hoy en día son líderes en la región, líderes en el Caribe y hay que asumir ese papel. Y lo diría solo en dos elementos. Primero, en el corredor estratégico, yo diría más importante de América Latina hoy, que es Cartagena, Barranquilla, Santa Marta. Ese corredor es, ¿perdón? Riohacha, toda la razón. No, es que Riohacha viene ahorita. Ya verán por qué. Ese eje que queda a 2 horas y media, es fundamental. Tiene todos los ingredientes fundamentales para convertirse en un ejemplo en América Latina. Todos. La cercanía, de turismo, de absolutamente todo. ¿Y cuál es el papel de Barranquilla en el liderazgo de ese corredor estratégico con sus pares? Me parece que hay un elemento. Y el segundo, que tiene que ver con Riohacha, es el tema del territorio, de la importancia del territorio que ha sido, donde hay nuevamente un desequilibrio monumental entre el país urbano y el país rural. Y la responsabilidad del país urbano, con ustedes a la cabeza, tiene una responsabilidad con el país rural y el país que ha tenido mucho más dificultades. El caso de La Guajira y de Riohacha en particular, pero La Guajira está viviendo momentos difíciles y en este momento Barranquilla tiene que pensar también en lo que es el Caribe. Esto no es solo de los guajiros, sino también del gobierno nacional, pero yo creo que Barranquilla tiene que empezar a pensar desde una perspectiva regional de territorio, cuando se busca copar espacios en el territorio
y el turismo me parece que es una de las maneras más legítimas, más armoniosas y más inteligentes de copar el territorio con progreso, de aprovechar la maravilla de país que tenemos, pues a través de estos grandes proyectos que van a ser liderados ¿por quién? Por empresarios como ustedes en el Caribe, que es la región por esencia de los barranquilleros, y yo creo que en ese sentido el territorio y cómo los barranquilleros públicos, privados, sociales piensan más allá del Atlántico me parece fundamental. Y pues bueno, tengo ejemplos, pero ya se me acabó el tiempo. Finalmente, como conclusión, el tema de la actitud. Hablaba de la actitud al comienzo de mi intervención y veía unas cifras que me aterran como bogotano. Mientras en Bogotá el 40% de los que vivimos allá se quiere ir de Bogotá, el 40% se quiere ir a vivir a otro lado, imagínense el drama en que estamos viviendo. En Barranquilla el 80% se siente muy satisfecho con vivir en su ciudad. Eso es oro en polvo. Que el 80% de barranquilleros que estén felices de vivir en Barranquilla, no hay nada más potente que tener la satisfacción de sentirse orgullosos de ser barranquilleros. Y eso hay que potenciarlo y hay que saberlo manejar. Y lo segundo que me pareció también maravilloso, que es el 50% en una encuesta de Barranquilla Cómo Vamos, el 50% dice que su situación económica ha mejorado en el último año. Imagínense lo que eso significa. Entonces, hay actitud, es importante que esa actitud pase a ser mentalidad, una mentalidad ganadora y una mentalidad de pensar en el futuro. Elsa Noguera, la alcaldesa, dijo una frase hace poco y dijo: aquí nada nos queda grande. Y dicho por Elsa Noguera y su historia de vida tiene una fuerza demoledora, y ojalá que la historia de Barranquilla de los próximos 50 años, que debe ser la edad de Elsa, sea una metáfora de la historia increíble de superación que hoy en día tiene las riendas de esta ciudad. Muchas gracias.